Hola, os echaba ya de menos, así que aquí estoy para volver a leer mi reflexión semanal del tercer día de enero, de la misa de la Iglesia Católica en enero, el Evangelio, porque voy siguiendo el Evangelio. Pero vamos, el Evangelio da igual para cualquier confesión cristiana. Por lo tanto, fuera suspicacia y todos unidos. Y antes de empezar, le pido al Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe a abrir mi corazón, a que con vosotros pueda abrirme la emoción que tengo con el Señor y que vosotros la podáis ver y vivir, y que mi humilde experiencia, mi humilde persona, también esto sirva como un enriquecimiento para vosotros. Este es el sentido de estos escritos y el sentido de estos vídeos, porque bueno, como ya veis, peino cana y después no estoy para muchos, aunque fui una persona muy activa y muy resolutiva y todo, pero ya la vida y el almanaque me han colocado en otro lugar y una pues lo tiene que aceptar así. Y entonces dentro de esto, dentro de esta situación, pues he visto que esto es una manera de servir al Señor, de serviros a vosotros y de yo sentirme realizada. De manera que estoy muy agradecida al Señor y al Espíritu Santo por haberme haberme encendido la bombilla para hacer esto. Porque la verdad es que me ha enriquecido mucho, mucho, mucho. Bueno, ahora el Evangelio del día 3 de enero dice así. Este es del ciclo, me parece el ciclo C. Yo cogí un librillo de esos que quedan en la iglesia, ahí que ya están pasados de moda, que era el ciclo, en el 2018 me parece que era el ciclo C. Pero no, porque ya se me ha perdido. Lo siento. Pero se me ha traspapelado. Cuando menos lo espere lo veré. Por eso lo digo. Pero me parece que sí, que estamos siguiendo el mismo ciclo de este año. Y empiezo leyendo el Evangelio. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía, mirad qué frase tan profunda, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado él a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan, yo lo he visto
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hasta aquí el Evangelio del día. Poca cosa, ¿verdad? En aquellos días, Juan Evangelista era muy conocido en Israel por su vida ascética y sus predicaciones donde estaba al arrepentimiento y a la rectitud y a la justicia, y movía multitudes y bautizaba a la gente en las aguas del río Jordán. El pueblo lo seguía con fervor y expectante, porque es que lo removía, y además, estando oprimidos por el pueblo romano, pues todavía tenían más ansias del Mesías, que siempre ese ha sido un sentimiento vivo y una ansia de necesidad del Mesías, de que el Mesías nos enseñará, el Mesías ya nos aclarará esto, ya veremos. Esto entre las distintas facciones de los hebreos, pues cuando llegaban a puntos confusos, decían ellos, el Mesías cuando llegue nos lo aclarará todo. Y aquello sosegaba las aguas y ayudaba ese sentimiento a unificar el esfuerzo de los sabios del pueblo de Israel, a unirse y a seguir investigando y haciendo su trabajo interior y místico y su estudio profundo. Dice, y lo seguían con eso, con expectación y curiosidad. Estaban curiosos, estaban en ascuas. Por eso la gente y los sacerdotes, los escribas y también los fariseos le preguntaban con insistencia que quién era y cuál era su misión y el cometido en el pueblo judío y en la espiritualidad del mismo Israel. Todo lo querían saber. Él siempre se definía a sí mismo como un precursor que allana el camino de la manifestación de la misericordia. Mirad qué visión tenía este hombre. De la misericordia de Dios y de su justicia. Y detrás de él viene uno que él no conoce, que él no sabe quién es. Él está hablando porque el espíritu profético, él era profeta. Y entonces la impronta profética le manifestó que había uno que venía detrás de él, que ese sí era el Mesías. Y entonces él era fiel a esa verdad. Y con verdadera reverencia y culto a Dios, no se le ocurrió ni se le pasaba por la mente ni el pensamiento a aplicarse méritos que no son suyos. Y por supuesto, lejos de él los celos espirituales, por esa altura espiritual que el mismo Juan tenía. Y detrás de él viene uno que no conoce y que bautizará a las personas, no como él, que lo hace con agua, sino que al que no conoce, lo hará con fuego del Espíritu Santo. Juan Bautista siempre resaltaba esta gran diferencia que había entre su bautismo, que es reparador y de preparación para estar aptos y conscientes del otro bautismo, que es un bautismo iniciático de la redención, de un bautismo que actúa con el fuego del Espíritu de Dios, del Dios viviente, del Dios de Israel. Gran diferencia, una gran diferencia que hay que aquilatar, que hay que estar muy conscientes de ella. Yo no he estado tan consciente de esto de joven, pero ahora me he dado cuenta
ahora soy plenamente consciente de la importancia y el peso que tiene el bautismo cristiano. Juan hablaba con profundo convencimiento y ardor de la gran diferencia entre su bautismo penitencial, que era para pedir perdón, y el que venía detrás de él, que regeneraba desde dentro, que sana y transforma y cura y transfigura a la persona pecadora. Por ejemplo, Pablo, que perseguía a los cristianos, tuvo el bautizo del Espíritu Santo con fuego de verdad y cambio de pe a pa, que afirmaba con rotundidad que Él es la voz que clama en el desierto. La gente conmovida, llena de fervor y ansiando la liberación y la libertad que su corazón anhela, lo sigue. Lo escucha y busca el bautismo que Él hace con ceremonia sencilla, en aquellas aguas que son aguas penitenciales, de pedir perdón, de propósito de enmienda. No es tan fácil arrancar nuestros vicios, nuestros pecados, los errores que se han afianzado en nuestras costumbres y que quedan como cosa cotidiana y casi no nos damos cuenta. No es tan fácil, pero no importa. La gente lo hacía para intentar mejorarse y eso es muy loable. Y yo me lo aplico a mí misma porque yo, como todo, no soy la más mala del mundo entero, pero tampoco soy santa. Y tengo mucho que enmendar y que cuando caigo no importa, hay que levantarme. Y esto es como un ejercicio penitencial, que no es de penitencia de pegarse así asado o de meterse en un cuarto oscuro. No, es eso, este sentido de penitencia. Pero ni aun así el bautismo de Juan era muchas veces comprendido. En muchos casos se convertía en una rutina externa y vacía, porque sí, la gente iba para mejorar y hacerlo, pero mucha gente es muy superficial y aquello le servía lo mismo que la ducha de su casa. Bueno, que en su casa no había ducha, en el baño con el jarrillo, digo yo, en aquellos tiempos. Pero en otros, los verdaderos discípulos de Juan eran gente muy profunda y muy preparada y muy conocedores de la Torá. Percibían los resplandores del íntimo de Juan, se daban cuenta que hablaba el Espíritu Santo por Juan y se quedaban bebiendo sus palabras, bebiendo su enseñanza, bebiendo su ardor, su fuerza, su tosquedad y su impulso, que con fuego y arrojo los insta al cambio, a la pureza interior. Y de entre estos minoritarios y auténticos seguidores, los hay que prestan mucha atención a la enseñanza de Juan, donde les alerta de que hay uno que él no conoce. Se quedan con el dato. Vamos a ver, a este no lo podemos dejar ni a sol ni a sombra porque tenemos que descubrir. Y no es chica cosa lo que nos va a descubrir. Mucha atención a la enseñanza, donde les alerta que hay uno que él no conoce, pero que proféticamente lo siente y lo detecta. Y que este desconocido de gran autoridad moral y espiritual tiene un bautismo purificador, regenerador y redentor desde dentro.
Y este bautismo lleva en sí fuego santo que produce una alquimia sagrada. Ya que este bautismo es de fuego del Espíritu Santo. Y con este bautismo todos los cristianos sabemos que tiene que haber una especie de muerte. Muerte del hombre terrenal, del hombre carnal, del hombre mundano, de la personalidad mundana. Cuando hablo del hombre me refiero genéricamente, que no es que sea yo machista. Porque ahora hay que decir, bueno, tonterías mías. No voy a perder el tiempo. Esta enseñanza que da Juan es muy elevada y santa, pero permanece encriptada. Mucha gente se la dice, pero no la entiende. No llegan a captar lo que está diciendo. Por eso está, aunque está a la vista. Y la mayoría la oye sin oírla, la escucha sin entenderla. Porque sus oídos están entumecidos por los sonidos del mundo. Y aquí se cumple lo que desde antiguo dijo el profeta. Oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán, porque tienen el corazón endurecido con el ego, con la personalidad que se ha adueñado del templo del Altísimo. No oyen bien, no oyen bien. Y tienen los ojos cerrados. Aunque vean a Juan y estén allí presentes, ven, pero no ven. Tienen los ojos cerrados, los ojos del espíritu y del entendimiento. Por lo tanto, no verán. Esto se da hoy también, ¿eh? No verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane, dice el Señor. Pero al día siguiente, tú, Señor, eso dice el Señor en la Torá, hablando a través de los profetas. No sé ahora mismo dónde, pero sé que Él tiene esa añoranza. Pero al día siguiente, tú, Señor, fuiste al encuentro de Juan. Juan, al verte, tuvo la revelación de quién eras tú. Y se acordó de aquello, de que él tenía conciencia, de que tras de mí viene un hombre que está delante de mí, porque mirar qué profundidad de conciencia y de conocimiento, porque existía antes que yo. Y todos somos no nacidos. Entonces, este hombre que existía antes que él, son palabras mayores. Captamos, no se nos pueden escapar los detalles del lenguaje sencillo del Evangelio. Qué grandeza, qué profundidad tenemos que descubrir. Profundas palabras, llenas de sabiduría oculta. ¿Cuántas veces hemos oído este Evangelio y se nos ha pasado por alto esto? Yo hablo por mí, la primera, que solo en algunos pocos resonará y serán sacudidos hasta los mismos cimientos, desde donde el alma brota del Espíritu de Dios dentro del hombre, que lo habita en lo íntimo del ser humano.
canta y quedan conmovidos. Han tenido que pasar muchos años y aprender yo mucho de la vida. Y el Señor, y el Espíritu Santo, y el ángel de la guarda, todos con paciencia infinita guiándome. Ay, de verdad se merecen el cielo, porque hay que ver, han sido conmigo muy pacientes. Y bueno, y con todo, para que yo me diera cuenta de eso. Solo serán unos pocos, pero hay amigos, esos pocos saben lo que se traen entre manos. Esos pocos están preparados, tienen en sí mismos, en sus espíritus ya una resonancia, una fuerza de vida, una visión que vislumbra. Una trascendencia, un amor, una felicidad. Que la vida cotidiana se les queda chata y corta. No me extraña que ellos mismos sean incomprendidos en el entorno de en aquellos tiempos. Juan continúa. Yo no los conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado esto a Israel. Solo unos pocos se apercibieron, y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma. Simbólicamente era como, no era una paloma, como una paloma, y se posó sobre él. Él ya sabe, ese conocimiento existía antes que yo. Qué grandioso es. Todos fijaron la mirada en ti, todo el mundo. A ver, oh. Pero solo alguno te miró con hambre y con ansia. Aquellos que sabían y que detectaban cuando el Espíritu Santo que habita en cada uno y que habita en Juan el Bautista, lo mismo que hasta en Pilatos, no vayáis a creer. Pues, ¿cuándo hablaba? Y sabían, y tenían, y captaban todas esas profundidades que otros no. Que otros no. Lo miraban con ansia, solo unos pocos. Continuó Juan diciendo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. En Isaías ya viene diciendo que su Mesías, su siervo, su ungido, tiene su espíritu, está ungido con su propio espíritu, con el espíritu de Yahvé. Y empieza a decir la cantidad de cualidades que tiene, que levantará al caído, consolará al afligido, curará al cojo, le devolverá la mirada al ciego, resucitará muertos y mostrará la misericordia y el tiempo de gracia que el Padre, Dios, el Dios de Israel, va a mostrar allá a su pueblo, para que la gente vea cuál es el amor que el Padre tiene por su pueblo y por toda la humanidad. Pero este pueblo tiene que ser tan puro
y tan limpio y tan ejemplar que es una luz en medio de todos los gentiles. Nosotros versus nosotros. Juan continuó diciendo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Porque todos somos hijos, pero hasta que alcancemos la conciencia de nuestra divinidad, de lo que ello conlleva, del poder, de la grandeza y de la responsabilidad, de la honestidad, de la pureza, de la verdad con que tenemos que andar por la vida, lo verídicos que tenemos que ser, lo respetuosos con nosotros mismos y con los demás, hasta que eso no se alcance, pues el Hijo está sometido al hombre carnal. Todavía no ha surgido, pero está en nosotros. Somos los hijos de Dios, estamos. Porque ya lo dice en el Salmo 82, aunque todos seáis hijos del Altísimo y dioses todos sois, moriréis como un hombre cualquiera, como un rey o un príncipe cualquiera. Porque hay que auxiliar al necesitado, a la viuda y al pobre. No hacer juicios falsos, ni tener medidas trucadas, ni pesos trucados y medidas falseadas. Bueno, el Salmo lo dirá de otra manera, pero el sentido es ese. Y dice: Señor, manifiéstate, manifiesta y toma todo el poder. Porque sí, todos somos príncipes, dioses, somos hijos del Altísimo, pero vamos andando a oscuras y tenemos enfermedades, muertes y las miserias que cada cual conoce de sí mismo, y las que ha vivido y las que le rodean, y las que hemos cometido todos. Porque aquí, quien más y quien menos, tenemos que tener conciencia de... Mira, hoy lo tengo. Ay, Señor, este agua es bendita. Tenemos que tener conciencia de dónde estamos y a partir de ahí levantarnos y saber a ciencia cierta cuál es nuestro destino, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra verdadera naturaleza, nuestro potencial verdadero. Así que aquí el que más y el que menos lleva la capucha puesta y hay que quitarse la capucha del verdugo, nunca mejor dicho, es la que nos pone el otro, cegándonos nuestra propia grandeza y haciendo que sin querer y otras veces queriendo se hagan los desmanes que la humanidad y los seres humanos cometemos. Sálvese el que pueda y cada uno trabaje en sí mismo, pues, para irnos purificando más. Ay, Dios mío, qué grandeza, qué gran revelación. Pocos entendieron, Señor. Ay, Señor. Pero dentro de esos pocos se quedaron deslumbrados, llenos de asombro. Te buscaron
y pasaron de ser discípulos de Juan a ser seguidores tuyos. Y además Juan los mandó para que te siguieran a ti. Qué ejemplo el de Juan. Qué ejemplo el de Juan. De manera que cuando nosotros veamos un hermano o una hermana que tiene dones espirituales grandes, nos acerquemos y lo miremos para aprender a absorber sus cosas buenas. Esa es la actitud que nos enseña Juan, que es muy importante. Esos escogidos supieron desentrañar toda la realidad trascendente y llena de vida, aún oculta, que estas palabras proféticas contenían en sí mismas. También hoy, entre cristianos, pasa muchas veces desapercibida e ignorada la profunda grandeza vivificadora y toda la fuerza contundente que aporta Honduras a esta declaración. ¿Cuántas veces pasa desapercibida? Oh Jesús mío, llévame siempre de tu mano para que el mundo y su ruido no me distraigan. Y oyendo, no me distraigan y no me vaya a pasar que oyendo no oiga. Y viendo esté ciega para no ver la grandeza y las libertades que nos brinda y que me brindas a mí concretamente. Porque la cuestión está en uno responsabilizarse, en el esfuerzo del Señor, en lo que el Señor te enseña, en lo que Él hizo por ti. Y entonces yo, ¿cómo respondo? Con tanto amor constante y discreto, con que tú, mi Señor, porque Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es mi esposo, verdaderamente Él es mi esposo, nos acompañas hasta el final de los tiempos en esta tierra de destierro. Porque mira qué bonita, mira qué paisaje, mira qué grandeza es la naturaleza, pero ¿qué hemos hecho de la vida? Como dicen las gentes antiguas y un tanto pesimistas, esta vida es un valle de lágrimas, pero es porque lo hemos hecho, porque el Señor, el escenario que nos ha puesto es maravilloso, pero nos hemos, en la realidad material, nos ha hecho que nos identifiquemos las personas con el cuerpo. Y el cuerpo forma parte de nosotros, es nuestra expresión para andar por la vida, pero no somos nosotros. Nosotros, nuestro yo auténtico, es la conciencia que tenemos y que nos habita. Y esa conciencia hay que despertarla, hay que actualizarla. Y hay que purificar la conciencia carnal para alcanzar la conciencia de los hijos de Dios. Dice, aquí hay otra parte que escribí. Dice, Señor, detrás, dice Juan, y te lo dice y lo cuenta. Y yo le hablo al Señor y le digo, dice Juan, que detrás de él viene un varón que es más importante que yo, dice Juan, porque no lo conocía. Yo vine a bautizar con agua para que Él se manifieste a Israel. Juan conocía a Jesús como su primo, pero no conocía la faceta de Mesías, que se imagina que es su primo. Es de los pueblos de más para abajo, porque él era de la montaña, de las montañas.
iba a ser el Mesías, no lo sabía. Sabes ya claramente que tú eres el Mesías de Israel según el modelo que pone el profeta Isaías. Tú eres el Mesías manso, sabio, sufriente, lleno de dolores, que por nuestros pecados fue triturado y sus heridas nos han sanado. Tus heridas, Señor, nos han sanado. Tú en aquellos días confiabas en el arrepentimiento del pueblo y que se volverían a Dios en espíritu y en verdad. Desde lo más profundo de tu corazón. Tenías toda una misión que empezaba lleno de ilusión, esfuerzo y esperanza en el cambio y en la aceptación de la buena noticia y en la enseñanza de lo que es realmente el reinado de Dios. Iba a cambiar el panorama por toda la enseñanza que sería refrendada y contrastada con la veracidad de la fuerza del Espíritu Santo que da vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos, sanando a los enfermos de cuerpo y de alma y expulsando a los demonios y resucitando a los muertos, porque el Espíritu de Dios está en ti. Manifestándose el Espíritu de Dios, porque eres puro y limpio de corazón. Primero enseñas el arrepentimiento, la rectitud, la misericordia que debemos tener los unos con los otros. Luego muestras el poder y la misericordia de Dios en el hombre, que es la emanación del mismo Dios, que es un templo, el templo más sagrado de Dios. Mira que era importante y grandioso el segundo templo de Jerusalén. Pues el hombre, aunque sea un mendigo, aunque sea un borracho que va caído por las calles, aunque sea una mujer gorda que va cargada con la cesta de las verduras, el tomate y los huevos y la leche. Allí, ese es el templo verdadero. Porque es la manera. Y asumir la verdad de que somos. Y asumir la verdad de lo que somos. La emanación de Dios en sí mismo. Y el bautizo del Espíritu Santo. Y la emanación de Dios es en sí mismo el bautizo del Espíritu Santo. El despertar ese. Y es empezar a recibir el reino y el reinado de Dios en nosotros. Y dar el verdadero culto y referencia al nombre de Dios, Yahvé, el conocimiento del nombre de Dios. ¿Cuántas veces viene escrito en la Biblia, en la Torá? Quiero más que tengan conocimiento de mí, conocimiento de mi nombre, de lo que ello conlleva y significa, más que carneros que me ofrezcan, porque yo soy el dueño de los montes, de todos los carneros y los toros, no de uno por aquí, sino de todos los que existen en libertad en las praderas en la Argentina y en América del Norte y del Sur, y que todavía la gente no lo sabía. Pero él lo dice. Dice Yahvé, que ellos saben en su lengua lo que quiere decir. Yo soy el que soy, el emanador y el sostenedor de toda vida. Yo soy el que soy o yo soy el que seré. Porque es un nombre dinámico, porque es la evolución. Esto es para detenerse en el nombre de Dios. Es para detenerse y madurarlo y enriquecernos y transformarnos. Comienzas tú con tu predicación, Señor, lleno de amor, esfuerzo, fe y fidelidad a Dios y a nosotros. Y nada te echará para atrás. Cuando responsablemente comprendas, porque en esos momentos para mí, a lo mejor no, ya lo sabía. Bueno, eso son cosas que pienso yo.
que eso, que el Señor lo mismo, ya, Señor, tú lo mismo ya estabas consciente, pero a lo mejor todavía no lo estaba. Tenía la mosca detrás de la oreja como aquel que dice, pero a la par que ibas desarrollando tu misión, ibas madurando y creciendo en grandeza. Que comprendes y que sabes asumir la figura que ya profetizó el profeta Isaías, en que el Mesías iba a ser el siervo sufriente y asume la muerte en la cruz y después a tus discípulos y a todos nos das testimonio con tu resurrección. Y además nos tienes que volver a explicar muchas cosas porque no te entendíamos. Y aún así y todo, todavía tenemos que estar trabajando porque a veces tenemos la profundidad de un charco. Qué valiente eres, qué valiente. Cuánto amor, cuánta obediencia a Dios. Cuánta fe convertida en confianza y determinación que va más allá de las apariencias, que es auténtica, pura verdad, pura entrega, pura vida tuya interior manifestada en cada paso que dabas en aquellos caminos. Cuánta paciencia, tenacidad, predicando la buena noticia y el reinado de Dios. Gracias, Jesús mío, Redentor mío, esposo mío, mi esposo, porque tú eres mi esposo, mi único y real esposo, el que siempre fuiste mi esposo tú. Y ahora aquí hay un salmo que a mí me llegó al alma, porque creo en mi sentir que manifiesta muy bien tu emoción, tu sentimiento, como tú eres. Dice, al atardecer regresan, aúllan como perros, rondan por la ciudad, mira, ladran con sus bocas, hay espadas en sus labios. ¿Quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos. Te burlas de todas las naciones. Fuerza mía, tú hablas ya al Padre. Eso fue lo que te esperaba. Tú hablas ya al Padre. Y dice, fuerza mía, en ti espero, porque tú eres, oh Dios, mi refugio. Amén, amén y amén. Bueno, hasta el próximo día. Que todo os vaya muy bien, que tengáis un día y una semana de milagro. Hasta la próxima semana de que os lea otro evangelio y caminemos junto al Señor, caminando junto a ti. Os quiero. Mañana haré el íntimo, Dios mediante.